Historias que inspiran. Quiero contarles historias que vale la pena conocer y fundir. Historias de éxito, de lucha, de pasión, de mucho camino recorrido, pero sobre todo de muchos aprendizajes. Hoy tenemos el gran honor de platicar con Andrea Rodebau. Andrea trabaja actualmente en la FIFA como consultora técnica para el fútbol femenil en las Américas. Ha impartido cursos de fútbol femenil en los diferentes países. Fue orgullosamente seleccionada nacional. Andrea es de las mejores mediocampistas de nuestro país. Jugó en Francia, también de manera profesional lo hizo en Japón. Fue directora técnica de la Selección Nacional Femenil que calificó al Mundial Femenil Sub-20 en Chile 2008. Fue directora técnica de las rojinegras de Xolos Femenil, obteniendo el subcampeonato en la Copa MX. Sin duda, es una gran impulsora del desarrollo del fútbol femenil desde diferentes trincheras. Muchísimas gracias, Andrea, por regalarnos este tiempo para hablar de lo que nos apasiona, el fútbol. No, pues muchas gracias por la invitación y también por el apoyo que le están dando al desarrollo, porque el desarrollo no es nada más en cancha, sino también tiene mucho que ver con los diferentes actores fuera de cancha, en este caso los medios de comunicación, que es importantísimo para darle la visibilidad al fútbol femenil. Entonces, muchas gracias por la invitación y por la labor que están haciendo. Perfecto. Venga, pues empecemos de lleno con las preguntas. ¿Qué hace una consultora técnica de fútbol? Bueno, la FIFA tiene varios programas de desarrollo en diferentes áreas que ofrece a todos los países del mundo, ¿no? Programas para desarrollar ligas, para promocionar algún programa, alguna liga, la creación de una estrategia de fútbol femenil. Aunado a eso, se pueden hacer capacitaciones. Por ejemplo, si se apoya en el desarrollo de una liga, pues la idea es capacitar a los entrenadores que están en la liga que se está tratando de impulsar. Entonces, lo que hago es, le doy el apoyo, el seguimiento, consultoría a los diferentes países que están en las Américas que solicitan estos programas a FIFA. Ok, entonces, digamos, como mencionas, pues, ¿en qué países te ha tocado estar o qué torneos también has asistido? Porque incluso también mencionaron por ahí que te tocó votar para los premios La Best, ¿no? También. O sea, te ha Sí, tocado un poco también. de todo. Sí, la verdad es que involucra pues muchos aspectos, ¿no? Es estar en cancha, es estar en el aula, es estar en reuniones con directivas. He estado en muchos países de lo que es la CONCACAF y la CONMEBOL. Y también ha habido diferentes etapas en el trabajo con FIFA. Hubo una época en la cual eran muchos cursos y no salía yo del Caribe, porque muchos de los países, las pequeñas islas, en especial las de habla inglesa, pues estaban buscando desarrollar su fútbol femenil. Países como Cuba, como República Dominicana, Panamá, como había mencionado, creo que he estado en Panamá 5 o 6 veces, en República Dominicana también. Y en la CONMEBOL, creo que en todos los países he estado, menos en Venezuela. Y bueno, ahora es mucho más la consultoría, mucho más el apoyo, asesoría para desarrollar los proyectos que puedan tener. Y bueno, eventos, pues también trato de estar en los eventos. Estuve en los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Perú, creo que fue el año pasado, si no es que dos, No, el año con pasado, el año pasado. con el año pasado. Campeonatos del mundo, estuve en el Campeonato del Mundo Sub-17 en Uruguay en el 2018, estuve en los Panamericanos, el Mundial de Francia también, porque pues, también es importante estar al tanto de el alto rendimiento, porque ahí es donde se ven las tendencias que se están viviendo en el fútbol femenil a nivel mundial, porque pues, van los mejores, ¿no? Totalmente. Y bueno, digamos, ¿cómo es esa parte del proceso de trabajo?
como tal, ¿ustedes seleccionan algún país o el país busca a la FIFA o la federación busca a la FIFA? ¿O cómo es ese proceso? Y también cuándo inicia tu labor y cuándo finaliza, digamos, en un país. Sí, no, a la FIFA le gusta apoyar a las asociaciones que realmente tienen un interés en desarrollar la rama femenil. La FIFA no los escoge, quiere que los países sean proactivos, es decir, que levanten la mano. Había mencionado, por ejemplo, tener una estrategia. Hoy día se está enfatizando mucho esto, ¿no? Tener una estrategia. ¿Por qué es una estrategia? Pues es lo que define cuáles son los objetivos de un país. Hay algunos que a lo mejor se quieren enfocar en lo que es el fútbol base, que son niñas de 6 a 12 años de edad, o quizás les falta pues como que un eslabón en este camino de desarrollo donde las niñas de 13 años pues no deben de estar jugando con las de 18 años. Entonces queremos crear una liga juvenil donde ellas puedan estar entrenando y preparándose, compitiendo con niñas de su misma edad y las mismas características, sin exponerlas, ¿no? A jugadoras ya desarrolladas, que ya son adultas. Entonces, pues ahí es donde se puede trabajar con ligas, o un país puede decir, pues ya tenemos todo estructurado abajo, queremos darle más seguimiento a selección nacional, pueden ser selecciones nacionales juveniles o puede ser también la selección. Depende de cada país y por eso es importante que tengan una estrategia para saber hacia dónde van. Entonces solicitan un programa y si va de acuerdo a esta estrategia, pues entonces la FIFA está dispuesta a apoyar en lo que se pueda, apoya con el material deportivo, con las capacitaciones, apoya también con dinero. Además de que hoy día existen mucho más recursos para el desarrollo. No necesariamente proviene de la división de fútbol femenino, pero bueno, hoy día una federación puede acceder hasta más de $2 millones y puede desarrollar el fútbol como lo vea conveniente, ¿no? En su país. Y si esto es el femenil, pues entonces lo puede ocupar para el femenil. Además de ese apoyo, que es el que es para todos los países, si quiere una asesoría, un apoyo específico de la división de fútbol femenino, que es donde trabajo yo, ahí es donde voy yo, hacemos reuniones, una asesoría, vemos cuáles son los objetivos, se hace la solicitud, la FIFA las acepta o las rechaza y ya, entro yo y la idea es que al principio, pues sí, la FIFA tiene una participación bastante importante en cuanto a pues los apoyos, el desarrollo, qué es lo que está pasando, pero la idea es que después de 2 años la FIFA pueda salir del país y dejar ese proyecto ya en manos de una federación, que esa federación ya haya conseguido los apoyos que se requieren para pues manutención, ¿no? Que se mantenga dentro de la estructura de esa federación. Correcto. Oye, ¿y eres digamos, la única consultora técnica para las Américas o hay otras, digamos, en cuanto a fútbol femenil o también otro, no sé, varonil? Bueno, ahorita la verdad es que la división de fútbol femenil es pequeña, son pocas personas, no son más de 10 personas en Zurich. Yo estoy basada en las Américas, tengo una colega que también es australiana y nosotras trabajamos de tiempo completo con FIFA como consultoras técnicas. Entonces tenemos, pues, además de este trabajo directo con las asociaciones, pues también estamos involucradas en otro tipo de labores con la FIFA. Y la FIFA tiene, aparte, expertos, se llaman así, expertos en fútbol femenino, que si en algún momento dado se requiere de esa gente, también se convoca y le dan el seguimiento a un programa, un proyecto. Ahorita los nuevos programas de la FIFA estamos esperando que se autoricen, que se lancen y estoy segura
que muchos países van a levantar la mano, van a querer este apoyo. Y bueno, en base al número de solicitudes y dónde están los países que lo están solicitando, pues la FIFA pues me involucra a mí y de ser necesario a estos expertos que también están dentro de las Américas. Ok, correcto. Entonces, digamos, la FIFA tiene su estrategia de fútbol femenil, ¿no? Sí. La cual tiene sus 3 objetivos y sus 5 pilares. Correcto. Sus 3 objetivos los nombramos, es aumentar el número de jugadoras, potenciar el valor comercial, en este caso el fútbol femenil, sentar las bases. Y los 5 pilares, desarrollar y crecer, competir, comunicar y comercializar, gobernar, liderar y empoderar. Correcto. Sí. Perfecto. Correcto. Entonces, digamos, la FIFA lo que busca es cascadear este tipo de información hacia las confederaciones y a su vez hacia las federaciones. Sí. La UEFA tiene su programa que se llama Time for Action, pero no sé si, digamos, la CONMEBOL o la CONCACAF tengan algún tipo de estos programas. Sí, de hecho la UEFA es una confederación bastante activa en lo que es el desarrollo del fútbol femenil. De hecho, Europa es la confederación más avanzada y eso se ve reflejado en el campo, ¿no? Si vemos los países que avanzaron ya a la fase final en el Mundial de Francia, todos eran de Europa, con excepción de Estados Unidos. Creo que fue cuartos de final, quedó fuera Canadá, quedaron fuera todos los países, Japón, Brasil, todos los países que no fueran europeos o Estados Unidos quedaron fuera. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor historia, ¿no? Empezaron a trabajar desde antes que el resto de los países, ya se hizo este cambio cultural, ya hay una aceptación y bueno, la UEFA sí, tiene una estrategia, tiene todo tipo de programas de apoyo para los países de la UEFA. CONCACAF también tiene una estrategia y tiene programas que está sacando para apoyar a los diferentes países y la CONMEBOL igual. Y esto pues tiene algunos años ya, ¿no? Que ya están trabajando más en forma y con una persona específicamente a cargo de el Departamento de Fútbol Femenil, tanto en CONCACAF como CONMEBOL. Y la idea es que también África lo haga y de hecho África hace, ¿qué será? Un mes lanzó su estrategia para el desarrollo del fútbol femenil en todo el continente y Asia y Oceanía pues espera que también lo tengan y eso es una confederación. La idea es que también cada país tenga su estrategia. Porque no puede ser, o sea, veo que hiciste tu tarea, Sí, sí, claro, claro. investigaste lo de la estrategia que tiene la FIFA y eso es en base a toda la información que se ha recabado de los cursos, los seminarios, todos los programas, además de que la FIFA hace una encuesta cada 4 años a todos los países y en base a esa información, pues dice, a ver, ¿qué es lo que se requiere a nivel mundial en el desarrollo para que todos los países puedan llegar a ser más competitivos, ¿no? Y bueno, no es lo mismo un país, una isla en el Caribe que pues, un país de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Muy profesional, con una liga profesional de varones que genera millones de dólares. Que tiene igual y millones o miles de jugadoras, a diferencia de un país del Caribe que tiene cientos de jugadoras. Los objetivos son diferentes. Entonces, la idea es que cada federación diga, bueno, ¿qué es lo que buscamos en el desarrollo del fútbol femenil? No es lo mismo si eres un país con un buen nivel de fútbol, una buena cantidad de jugadoras, tanto de categoría mayor como juveniles, plantearse clasificar a un mundial, pues hacer una isla en Oceanía o en el Caribe, ¿no? Hay que ser muy realistas y ahí es donde pues estas estrategias son importantes. Claro, y sobre todo que va muy ligado a justo la estrategia de la FIFA hacia 2023 hacer el fútbol mucho, mucho más global, ¿no? Sí. Por eso el también agregar el número de equipos participantes, tanto en el Mundial Femenil como el varonil. Sí.
Así es, eso no solo por el interés que se vio en Francia en cuanto a la afición, pero también el nivel que se está jugando. Y bueno, el abrir de 24 a 32 países, pues le da esa motivación a esos países que antes decían, bueno, es que, por ejemplo, en CONCACAF está Estados Unidos, está Canadá, está México. O sea, ¿para qué le vamos a invertir en el fútbol femenil si estamos a años luz de ellos? Bueno, hoy día pues va a haber la posibilidad de por lo menos un equipo más y país que esté realmente desarrollando y trabajando a favor de, pues tiene la posibilidad de clasificar. En este caso, Jamaica, por ejemplo, que clasificó. Bueno, eso, cuando uno hubiera pensado que, o sea, la verdad es que le tocaba a Trinidad y Tobago. Pero bueno, eso ya motivó a los otros países del Caribe decir, pues nosotros también podemos. Si Jamaica pudo, nosotros podemos. Y bueno, en Conmebol, pues no se diga, se abre por lo menos un lugar más y ya no tienen que pensar en que, ay, bueno, Brasil, o sea, ¿cómo se le va a ganar a Brasil? Bueno, Brasil ya está. ¿Por qué? Pues porque tiene un desarrollo bastante avanzado, pero uno de los países que pues más o menos ha estado trabajando y está por clasificar o ha estado por clasificar, hoy día puede soñar con ello. Claro, igual vimos que Panamá nos complicó, ¿no? También, ¿no? Sí, también, exactamente. A México como a Costa Rica. Así es. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, creo que tocas un tema bastante importante en cuanto a Brasil, ¿no? Vimos la noticia entre ayer y hoy, que ayer fue Brasil, hoy fue Inglaterra, que mencionan lo del pago igualitario, ¿no? Que se unen a países como Australia, Noruega y Nueva Zelanda. No sé, ¿qué piensas de esto? ¿Algún día lo imaginaste? ¿No lo veías tan cercano? Mira, ahorita este tema, el de la equidad, ¿no? En salarios, está muy de moda, no solo en el fútbol, sino en el deporte femenil. Yo creo que se están ganando, se está avanzando bastante rápido. Claro, hay mucho por hacer. Son muy pocos los países los que hasta ahora han tomado esa decisión. Sin embargo, hace un par de años, si a mí me dicen que Brasil iba a pagar salarios a sus seleccionadas nacionales o los premios, igual para hombres como mujeres, dirían, no, estamos años luz, porque hubo una época en la cual se decía, no, en Sudamérica va a ser la última confederación a la que va a entrar la FIFA. Y los países que hoy día se han puesto las pilas, en algún momento yo pensé, va a ser el último país de los 211 países afiliados a la FIFA, va a ser el último en el que la FIFA va a poder hacer algo. Y no, de repente se dan cambios, se toman decisiones y hoy día vemos en la Conmebol avances muy grandes. Ahí, por ejemplo, la Conmebol tomó una decisión en el 2017, creo que fue, que todos los equipos que quisieran, los clubes que quisieran participar en las eliminatorias o competencias continentales tendrían que tener su equipo femenil. Eso obligó a todos los clubes profesionales de hombres a tener su equipo femenil. Si no, no participaban. Y bueno, eso generó, bueno, unas oportunidades para las jugadoras de estar ya en competencias. ¿Por qué? Pues porque no es nada más tener un equipo, tienen que tener una competencia, se organizaron ligas y ya el enfoque es en las ligas y si son las ligas, pues ya los clubes pues quieren ser más fuertes, más importantes y la Conmebol también lo que tiene es que tienen la Copa Libertadores, que es para clubes. En la CONCACAF eso todavía no se tiene y sería, yo creo que un paso importante para CONCACAF, tener una competencia de clubes para fortalecer las ligas en cada uno de los países. Pero, o sea, sí se está avanzando, sí me sorprendió porque sí, yo pensaba que habría otros países quizás que primero ofrecerían ese pago equitativo. Pero pues bienvenido, ¿no? Los países que finalmente lo están aceptando y creo que también hay que reconocer el trabajo y el impulso que le ha dado
pues gente que está ahorita en Brasil. Por ejemplo, Pia Sundhage, la contrataron, es una sueca, es la entrenadora de selección nacional. Esa es una mujer que no va a aceptar los pretextos que se llevan años y décadas dando por no pagar, por no hacer, por no dar. Además de que tienen a Lynn, que es una exjugadora que también ha estado impulsando y creo que hoy día está a cargo de competencias en la Federación de Brasil. Entonces, son esos cambios que se están dando en las estructuras y en las tomas de decisión que están facilitando que, bueno, estas decisiones finalmente se estén dando. Sí, totalmente, porque tocas un tema bastante importante, que sean mujeres donde están, o sea, en puestos de toma de decisión, ¿no? Que ya sea considerado que finalmente pueden decidir. Sí, es importante el involucramiento de las mujeres en puestos fuera de la cancha también, como entrenadoras, como árbitras, como directivas. Pero, o sea, sí es importante. ¿Por qué? Porque el porcentaje de mujeres en estas posiciones es mínima, ¿no? Si hablamos posiciones de, por ejemplo, entrenadoras a nivel mundial, es el 7% de todos los entrenadores registrados, el 7% son mujeres, es muy baja. El 10% son árbitras, sigue siendo muy bajo. Directivas, pues todavía más bajo. Yo creo lo importante, sí, impulsar a las mujeres, pero sobre todo preparar, porque sí queremos ver más mujeres, pero sí nos tenemos que preparar. Y también creo que hay que reconocer que ha habido varones que también han trabajado a favor del desarrollo del femenil, y la idea es que no sea fútbol femenil para las mujeres, fútbol masculino para los hombres, sino que hombres y mujeres se puedan tomar en cuenta sea el fútbol masculino como el fútbol femenino. Que creo que esa es nuestra siguiente frontera, ¿no? Las mujeres dentro del fútbol de varones. Eso yo creo que me va a tocar ya de abuela, pero ahorita sí, pero ahorita vamos sí firme, ¿no? Sí queremos involucrar a mujeres. Es importante que ellas también estén en estas posiciones de toma de decisión, no solo porque aportamos una forma de pensar y de sentir diferente, generamos estos cambios, pero también porque normaliza la presencia de la mujer en el fútbol. Y bueno, la diversidad en estos tomas de decisión siempre es importante. Refresca las ideas, ¿no? Correcto. Y tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Como esa Sí. que mencionas. Pero bueno, Sí. a ver, ¿cómo es trabajar en la FIFA? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad yo soy muy feliz, estoy muy contenta. Yo me considero privilegiada por el trabajo que yo tengo, porque o sea, retomando el tema anterior, además de que si refrescamos las ideas, pensamos diferente, sentimos diferente, creo que es importante que podamos hacer del fútbol una forma de vida. Que mi generación, o sea, suelo yo decir muy seguido, mi generación luchó por el derecho a jugar. ¿Por qué? Pues porque en esa época decían es que no puedes, no debes. Yo creo que esa batalla ya se ganó, ya se juega en todo el mundo, ¿no? Y hoy día esa lucha pues ya se ha convertido en el derecho a vivir del fútbol. Ya no es nada más jugar, sino ser profesional dentro y fuera del campo. Que yo tenga la posibilidad, si puedo, tengo el nivel de jugar a nivel profesional, de jugar en selección nacional. Y el día que termina mi carrera, pueda yo seguir dentro del fútbol si yo así lo deseo, como entrenadora, como árbitra, como directiva. Y bueno, o sea, yo en lo personal soñaba con ser profesional, quería jugar profesionalmente y quería jugar un mundial. Como yo veía que se organizaban para los hombres, y sin embargo eso no existía. Cuando yo era niña, cuando yo era joven, los mundiales femeniles todavía no se organizaban, y mucho menos el fútbol profesional.
soñé y seguí el balón a donde me llevara con tal de poder seguir jugando y el haber jugado en Francia, el haber jugado en Estados Unidos, el haber jugado en Japón de forma profesional, me permitió cumplir ese sueño, ¿no? Jugué de forma profesional en Japón. Y en ese inter, cuando estaba yo entre México y Japón, porque jugaba ya la mitad del año, regresaba yo a México, participaba con selección nacional y se nos dio la clasificación al Mundial en el 99. Hasta ese momento, yo no sabía a lo que yo me iba o lo que me quería yo dedicar cuando fuera grande, ¿no? Y bueno, esto yo ya era económicamente independiente, trabajaba en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, estaba como entrenador a cargo de los equipos, pero no fue hasta ese momento que se dio un auge en México por la clasificación al Mundial, que yo volteé y vi a muchas niñas con los mismos sueños que tenía yo, de jugar en selección, de jugar un mundial, de jugar de forma profesional. Y fue en ese momento en que yo dije, ahora sí ya sé a lo que yo me quiero dedicar. Me voy a dedicar yo a ellas, ¿no? Y esa es la idea, que después de retirarse, uno pueda seguir dentro del fútbol. Hasta ese momento yo estudié 2 carreras, una que se llamaba Estudios Latinoamericanos, el otro francés, pensando que algún día tendría que sacrificar el fútbol y dedicarme a otra cosa, porque nunca concebí como posibilidad ser entrenadora o ser árbitra o mantenerme dentro del fútbol, porque pues, las mujeres o sea, apenas estábamos luchando por este derecho a jugar. El pensar que podía seguir dentro, pues era pues, algo pues, inédito, ¿no? Y entonces, el que haya logrado esos sueños de jugar a nivel profesional, de jugar un mundial, de entrenar a nivel profesional con Xolas y hoy día estar en la FIFA, pues yo llevo toda la vida en el fútbol, vivo del fútbol como mujer, entonces me siento privilegiada porque ha sido mi pasión, es lo que más he querido y quisiera que todas las niñas, mujeres, pues puedan cumplir esos sueños que tienen a través del fútbol, si es que así lo desean. Claro, y por eso eres una historia que inspira verdaderamente por todo ese camino que tienes recorrido y porque se puede, o sea, has demostrado que se puede vivir de esto, ¿no? Sí, sí se puede y conforme se van dando estos cambios, se van creando estas oportunidades. También, o sea, pensar que en México iba a haber una liga profesional femenil, ya lleva, que es el 4.º año, 17, 18, sí, vamos en el 4.º año. Hace 5 años me lo hubieran planteado, dirían, no, estamos, o sea, y a través de los clubes profesionales de hombres, no, estamos todavía a años luz. ¿Y cuál? Se dio. Eso crea una oportunidad para las entrenadoras, para las árbitras, para directivas. Incluso ya vemos que hay 4 o 5 directoras deportivas, ¿no? Si no se da la liga, pues estas oportunidades para ellas no se dan. Entonces, sí se están creando estas oportunidades con los cambios. Pues sí, ojalá nos siga sorprendiendo el fútbol, que vaya más rápido cada vez. Sí. Perfecto. Bueno, Andrea, ¿qué significa para ti la palabra desarrollo? Porque le hemos venido mencionando muchísimo en este tiempo. Entonces, bueno, ¿qué significa? Bueno, el desarrollo, desde mi punto de vista, es pensar en una pirámide, ¿ok? Donde la base de esa pirámide es la masificación del fútbol femenil. Que todas las niñas desde la más temprana edad tengan la posibilidad de jugar fútbol, no importa dónde se encuentren, ¿no? Que ellas puedan jugar. Y bueno, a esas edades, pues uno no está pensando en selección nacional, no está pensando en el alto rendimiento. ¿Por qué? Pues porque es imposible saber qué niña de 6, 8, 10 años va a llegar a selección nacional. Esto es masificar, darles la oportunidad de desarrollar, de jugar, que se diviertan y que cada niña vea un camino para llegar a cumplir estos sueños que pueda tener en el fútbol, sea selección nacional, es decir, del lado del alto rendimiento, selección nacional o un equipo profesional,
o del lado del amateur, ¿no? Que a lo mejor va a estudiar otra cosa, pero quiere seguir jugando fútbol. Entonces tiene la posibilidad de pasar del fútbol base al fútbol juvenil, pues ya irse por el camino del alto rendimiento o tener la oportunidad en el fútbol amateur y llegar al fútbol de adultos, ya sea alto rendimiento o sea amateur. Pero es llenar esa pirámide. Si vemos esta encuesta a la que yo me refería de la FIFA, entonces uno puede ver que, porque la encuesta la contestan las federaciones, vemos las pirámides invertidas, vemos que hay, no sé, 3,000 jugadoras de 18 años y mayores y 500 chiquitas. Bueno, cuando estas mayores dejen de jugar, pues ¿quién las va a reemplazar? Está invertida esa pirámide. La idea es que la base sea la más amplia. Por ejemplo, una de las razones por las cuales Estados Unidos es tan fuerte en el fútbol femenil es que tiene una base de jugadoras de 18 años y menores de más de 1,000,000. Es el país con el mayor número de jugadoras menores de 18 años. Entonces, la base de su pirámide es muy amplia. Van a tener jugadoras para surtir selecciones, y bueno, su pirámide está muy, muy ancha, ¿no? Y bastante alta, a diferencia de algunos países, como mencioné, que tiene un mayor número de jugadoras mayores y las más chiquitas, pues, son menos. Queremos invertir esa pirámide, queremos masificar y llenarla de tal forma en que, pues sí, es una pirámide con la base más, el mayor número de jugadoras hasta abajo y que llegan a la cima, que sería el fútbol de adultos, pero con las dos pathways, como se dice, o las dos vías, los dos caminos, la del alto rendimiento o la del fútbol amateur. Claro, porque sin duda también, digamos, ya en esa cuestión del alto rendimiento puedes obtener becas para la universidad o ese Sí, tipo de cosas, ¿no? Que también pueden ayudar bastante. Pero igual o sea, un punto muy importante para los países sería el que tengan algún tipo de registro de toda esa base de jugadoras, ¿no? sí, Porque finalmente lo que no se mide no se puede cambiar o desarrollar o crecer. sí, sí, ¿No? exactamente. Y justo los países de Latinoamérica, no específicamente o porque sean de habla hispana, pero los países que tienen una liga muy fuerte de hombres profesional, todo CONMEBOL, países de la CONCACAF, son los países que han desarrollado un modelo en el cual tienen muchas jugadoras de fútbol. ¿Por qué? Pues porque el fútbol es una cuestión, es cultural, porque o sea, se vive el fútbol, ¿no? En todas partes, a todos los niveles, y las mujeres también son parte de esa cultura, comparten esa pasión por el fútbol, pero se ha desarrollado el fútbol fuera de la estructura oficial. ¿Por qué? Pues por los prejuicios, por las cuestiones culturales que no han aceptado a la mujer y el fútbol. A diferencia del Caribe, por ejemplo, que no tiene ligas profesionales fuertes de varones, los varones son amateur, juegan, pero aparte tienen otro trabajo. Esos son los países que están tratando de desarrollar el fútbol en general, hombres y mujeres. Tienen números bajos de jugadoras. Y lo que mencionaba, ¿no? En el otro modelo, que tiende a ser los países con ligas fuertes, pues tienen muchas jugadoras, pero no saben en dónde, no saben cuántas, no saben las edades, que llevan décadas organizándose fuera de la instancia oficial. Y hoy día que se quiere tomar, pues, y mucha gente que lo ha desarrollado dice, no, pero ¿por qué? Si yo llevo 20 años con esta liga, ¿por qué ahora vienen y me quieren quitar a mis entrenadores, a mis equipos, a mis jugadoras, ¿no? Pero sí, es importante tener una base de datos de las jugadoras, porque pues así es como uno puede también empezar a crear una estrategia, ¿no?
Si no tenemos jugadoras juveniles, pues, ¿qué vamos a hacer para lograrlo, no? ¿Existe o no existe el fútbol en las escuelas? ¿Cuántas están jugando en cuáles escuelas? Y así es como podemos, pues, crear estos objetivos y las estrategias. Ok, entonces digamos, recomendación para los países que quieran apostarle al fútbol femenil sería que tengan una estrategia clara, que desarrollen el fútbol base y que confíen en esos proyectos a largo plazo, ¿no? También. Que sí, o sea, que traten o sea, sí, el fútbol base, no necesariamente se tiene que empezar por ahí porque, o sea, hay diferentes modelos. Es decir, empezamos de Ok, arriba para abajo, empezamos dándole mucho apoyo y difusión a selección mayor. Por ejemplo, en México eso es lo que pasó. Se clasificó al Mundial en el 99 y se vivió un auge y por apoyar arriba, eso ayudó a que hacia abajo se pudiera empezar a desarrollar y a crecer, a diferencia de otros países que se enfocan en el fútbol base, pensando a futuro, eventualmente ese filtro, a los 10 años, las que empezaron a los 6, 7, 8 años, pues ya van a estar a los 18 años y ya se van a poder empezar a hablar de selecciones nacionales. Son dos modelos de desarrollo diferentes. Lo importante es, pues, precisamente saber dónde se quiere empezar y cómo es que se va a lograr para que esa pirámide, pues, se complete, ¿no? De la mejor forma. Puede ser de arriba para abajo o de abajo para arriba. perfecto. Entonces, digamos, con todo este camino que tienes recorrido por diferentes países, ¿qué te ha aportado, qué te ha enriquecido conocer el fútbol femenil desde diferentes países? Bueno, el conocer a mucha gente, el conocer a muchas personas, hombres, pero mujeres también, que como uno llevan décadas, ¿no? Luchando por desarrollar la rama femenil, el entender que es un proceso. Yo creo que de alguna forma lo que me ha dado toda esta experiencia es una tranquilidad en saber que es cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Pues porque yo he vivido y repetido como que las mismas situaciones, ya sea yo estando en México, estando en Estados Unidos, a ver a otras jovencitas o mujeres que se enfrentan a lo mismo a lo que yo me enfrentaba, ¿no? Y es como que decir, no te preocupes, es cuestión de tiempo, se va a dar el cambio, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Pues porque, como mencioné, Europa pues está avanzado. ¿Por qué? Pues porque lleva todavía unos 20 años, ¿no? Empezaron 20 años antes que las Américas. Entonces, ellas ya recorrieron un cierto camino que algunos países están empezando, ¿no? Y es cuestión de tiempo, viendo los cambios que se están dando, ¿no? Que las ligas profesionales femeniles, mujeres árbitras, mujeres entrenadoras, los países que finalmente están pagando salarios iguales para hombres y para mujeres. Yo digo, sí, es cuestión de tiempo, no se preocupen. Eso es lo que a mí me ha dado una tranquilidad en saber que hay mucha gente que está trabajando para eso en muchas partes del mundo y tarde o temprano, no importa qué país sea, estoy segura que se va a dar el fútbol femenil. Para mí es inevitable. Yo creo que sería eso. Es esa, como que esa panorama, la pantalla grande de decir, sí, se repite, es como que se repiten los mismos procesos, se repiten las mismas historias y decir, bueno, no se preocupen, es cuestión de tiempo. Y pues Paciencia, paciencia. sí, me da la razón este tipo de cambios que estamos viendo, que se dan en Brasil, que se dan en Inglaterra. Sí, sería eso. Perfecto. Y bueno, haciendo un cambio a pasar ahora a Andrea como directora técnica.
Sabemos que son 4 pilares del fútbol: la técnica, la táctica, el físico y el aspecto psicológico. ¿Qué porcentaje le asignarías tú a cada uno de ellos? Creo que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio porque sin, por ejemplo, o sea, técnica, pues la táctica se complica, ¿no? O sea, uno puede decir, queremos jugar como el Barcelona y tener posesión de balón y el 80% del tiempo, pero si no tengo buen golpeo y recepción, pues no puedo mantener posesión. Entonces, si no tengo la técnica, la táctica se complica, ¿no? O quiero jugar a balón largo a las delanteras, pero igual, si no tengo puntería, porque no tengo una buena técnica, no se va a lograr. La táctica hoy día es uno de los aspectos que más se ha desarrollado en el fútbol femenil. Hubo una época en la cual, diría que la década de los 90, principios de los 2000, donde lo que se veía en el campo pues era casualidad, es decir, la jugadora daba el pase, ¿por qué? Pues porque le caía la marca, no porque se buscara jugar por las bandas o se buscara jugar por el centro, es decir, no porque hubiera realmente un planteamiento de juego, sino simple y sencillamente la tomamos y la lanzamos. Y lo que se veía pues era mucho cambio de posesión de los equipos. Hoy día se ve un planteamiento diferente en base a culturas, ¿no? Países. Por ejemplo, Japón, sabemos que, bueno, tiene una técnica sumamente depurada, juega a posesión de balón, puede llegar a tener hasta 80-85% posesión de balón en un partido, ¿no? Eso es a lo que juega. ¿Por qué? Pues porque la idea es que si el rival no tiene el balón, no nos puede meter gol. A diferencia de un Inglaterra, por ejemplo, que es un fútbol mucho más directo, que va de acuerdo a la cultura y la tradición del fútbol en Inglaterra. Entonces, en el femenil ya se empieza a ver eso y es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque los países más que avanzan, los que han tenido mayor éxito, son los que saben trabajar en equipo. Es decir, atacar y defender como una unidad, donde no es casualidad todo lo que está pasando, sino cada una tiene una responsabilidad a la ofensiva, a la defensiva. A diferencia de la década o al principio, ¿no? que yo decía, donde las individualidades, con una Marta se podía ganar un partido. Hoy día no son las individualidades lo que gana un partido, sino el trabajo en equipo. Entonces, la técnica, la táctica son importantísimos. Lo físico, pues bueno, la FIFA también acaba de sacar el análisis del rendimiento físico en el Mundial de Francia y nuevamente ha sorprendido. Hay todavía muy poca información, investigación sobre el rendimiento físico de la mujer futbolista. Se empieza a dar, pero se mide como que en 5 categorías, desde la resistencia hasta la velocidad. Se hace un análisis y el comparativo de lo que están corriendo los países más avanzados en el fútbol femenil sigue creciendo, sigue avanzando, y los países que no avanzan en ocasiones es por una cuestión en la preparación física, es decir, primer tiempo, segundo tiempo no alcanzaron, no aguantaron. Y ese análisis pues analiza los equipos, analiza primer tiempo, segundo tiempo, analiza las mejores jugadoras de cada país que avanza a la fase final. Y bueno, igual puede ser decisivo la preparación física de un equipo, y creo que también es un área que tradicionalmente ha habido muchos tabúes, ¿no? Que la mujer y bueno, de hecho fueron una de las razones por las cuales no dejaban jugar a las mujeres décadas atrás, pues era por pensar que las mujeres no éramos capaces, ¿no? De sostener una resistencia, que el contacto, que o sea, éramos débiles. En mis tiempos nos decían, si juegas fútbol y te pega el balón en el abdomen, pues vas a quedar infértil, se pega en el pecho y te va a dar cáncer de mama. Bueno,
son pretextos, ¿no? Pero siempre se ha cuestionado a la mujer y el esfuerzo físico y cuál es la capacidad que pueda tener la mujer, y lo que se está demostrando es que pues todavía tenemos mucho, mucho por desarrollar. Tenemos capacidades que pues, ni se pensaban. Y bueno, el área psicológica, que es el otro pilar, pues igual, uno puede ser el mejor equipo técnicamente, tácticamente, físicamente, pero si psicológicamente las jugadoras no están bien, traen problemas, no importa qué tan bueno pueda ser en los demás. Entonces, es importante tener un equilibrio y saber como entrenador, entrenadora, a cuál se le tiene que dar un poquito más de énfasis en algún momento dado, en algún partido, en alguna etapa, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Una cuestión, algo diferente, se dice algo, se hace algo que puede afectar psicológicamente a un equipo para bien y le puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, pues no creo que se pueda decir que hay uno de los pilares que sea el más importante, sino mantener un equilibrio y estar muy al tanto de en qué momento hay que darle un poquito más a alguno de ellos. Más atención a alguno. Digo, y lo vemos a todos los niveles, ¿no? Vemos a un Barcelona también que le ocurrió el mismo escenario 2 años seguidos y no Sí, aprendió, ¿no? sí, exactamente. Pero bueno, hablando un poco de esa parte psicológica, ¿cómo entrenas? Porque digo, creo que son cuestiones que no muchos equipos lo entrenan, no se le da tanta importancia. ¿Cómo entrenas tú a tus equipos de la parte mental y pues también tú también cómo lo hacías cuando eras jugadora? Bueno, en mi época nosotros no teníamos psicólogos en los equipos. Hoy día se cuenta con ellos en la Liga MX Femenil. Los equipos por lo general cuentan con el apoyo psicológico en selecciones nacionales también, ya se cuenta con el apoyo en esta área. Y creo que eso es para bien. O sea, los psicólogos pues tienen su forma de trabajar, ¿no? Trabajan de forma grupal, están en cancha, están observando y después pueden ofrecer su apoyo de forma individual si él o la jugadora lo desea. Y como que funge como un vínculo entre él o la directora técnica y las jugadoras. Repito, yo en mi época pues no tuve como jugadora y creo que pues ahí fue un poco pues uno mismo, ¿no? Cuáles eran los sueños que se tenían y nos enfrentábamos, teníamos retos que hoy día pues, no se tienen, ¿no? Las condiciones eran siempre precarias, los apoyos mínimos, o sea, lo mencionaste cuando estábamos hablando antes de empezar el programa, o sea, en mi época pues, nosotros pagábamos por jugar, llegábamos como pudiéramos, muchas en un coche o como fuera, ¿no? Hoy día pues las llevan en camión, llegan en avión, llegan a hoteles. Entonces yo creo que de alguna forma pues era como un filtro de van a llegar o llegan pues, las que tengan la disciplina, el deseo realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca la tuvimos, ¿no? Como psicólogas. Yo creo que es un área que hoy día puede ayudar bastante a las jugadoras. Creo que es importante para ellas porque sí creo que en su mayoría las jugadoras hasta ahora sí nos hemos enfrentado a mucha resistencia, que no puedes, no debes, o sea, no se ha visto bien. Yo sé que está cambiando mucho, ¿no? Pero ayudar, ¿no? A la jugadora en ese sentido para que pues hoy pues, se sienta que sí está apoyada. Porque yo creo que es algo que mi generación hasta ahora siempre hemos sentido que vamos contracorriente y que finalmente podemos dar como que un suspiro y decir, bueno, ya hay gente que nos está apoyando. Entonces yo creo que así es como
como él o la psicóloga pueden ayudar, además de que hoy día en lo que se está viviendo, las jugadoras pasaron, estoy hablando de México, pero yo creo que es muy parecido en muchos países, pasó de ser fútbol amateur a fútbol profesional. Y no necesariamente es profesional, no nada más porque no les pagan para vivir de ello, pero hay una exigencia que antes no había y no se está acostumbrada a ello. Es muy padre decir, ah, sí, soy profesional, me pagan por esto, pero ha costado trabajo hacer el cambio en la jugadora también, de entrenar 2 o 3 veces a la semana o no entrenar y nada más llegar a jugar, a tener que llegar a entrenar 5 días a la semana con cargas a las que no están acostumbradas, donde no hay pretextos por no llegar con el uniforme, por no llegar a tiempo. De ello depende la convocatoria. El rendimiento es importantísimo porque de ello dependen no solo los resultados, sino también la permanencia dentro de una escuadra, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio ha sido un shock para muchas jugadoras y ahí donde también les puede ayudar esta persona, que muchas veces las jugadoras pues no quieren o no sienten la confianza con él o con la entrenadora, porque finalmente si dice que tiene un problema, dice pues no me va a convocar porque se enteró que acabé con mi novio, ¿no? O iba a decir que pues no voy a poder jugar, no voy a rendir, entonces no me convoca. Entonces, tener a esa otra persona creo que sí es importante. Perfecto. Y con el tema que mencionábamos del análisis del Mundial de 2019 femenil, sabemos que el de 2023 va a venir también con todo y con muchas sorpresas y todo, pero bueno, en esta parte física también va a haber muchos cambios, me imagino. ¿Tienes alguna idea de cómo deberían de ser ese desarrollo, digamos, de nuevos programas de entrenamiento específicamente para fútbol femenino para seguir desarrollando todo el potencial de las jugadoras? Sí, pues tomando los datos que están saliendo de estos análisis de los mundiales como una referencia del fútbol femenil de alto rendimiento, que no necesariamente va a ser el perfil de una jugadora de la Liga MX. ¿Por qué? Pues porque la de selección y la del mundial son las mejores del mundo, ¿no? Y en una liga como la mexicana, son las mejores de México y no todas están en selección. Entonces es diferente, pero usarlo como una referencia, a diferencia de usar como referencia el fútbol masculino y las cargas que se le aplican a los hombres. Pues no, es que somos físicamente diferentes, ¿no? Y esas diferencias se tienen que respetar. Entonces tenemos que preparar a las mujeres en base a las capacidades de las mujeres. Y ahí en esas evaluaciones que se están haciendo, pues se dan los parámetros del fútbol de alto rendimiento, cómo los podemos adaptar a una liga profesional nacional, cómo las podemos adaptar a una liga universitaria o clubes más recreativos, ¿no? Dependiendo. Pero pensar que, o sea, que no hay límites, pensar que el trabajo físico y las mujeres no están peleadas, que las mujeres también pueden y deben de desarrollar la fuerza. ¿Por qué? Pues porque es una exigencia del juego, se requiere. Entonces se tiene que trabajar con ellas, la fuerza, hay que estar en un gimnasio. No, yo no me imagino estar en el alto rendimiento femenil y no entrar a un gimnasio, ¿no? Y yo he estado en países donde los entrenadores dicen, no, pero ¿cómo? En un gimnasio las mujeres no. O las mismas jugadoras que no quieren desarrollar el músculo y no les gusta hacer ese tipo de trabajo, pero se tiene que hacer. Entonces, es eso, es cuáles son las capacidades de las mujeres y en base a esas capacidades hay que prepararlas para la competencia en la que ellas están. No preparar en una liga universitaria en base al alto rendimiento a nivel mundial, no, pero usarlo como una referencia como el trabajo con mujeres y ver lo que es específico. Las mujeres ahorita también está muy de moda
el tema de la menstruación, ¿no? Que la selección de Estados Unidos, como el Chelsea en Inglaterra, está monitoreando. ¿Para qué? Para ver qué efecto tiene, si es que lo tiene, en el rendimiento de las mujeres. Y separar la ciencia de lo cultural, ¿no? Y los tabúes. ¿Por qué? Porque hablando de la menstruación, es un tema que siempre surge, pero también fue uno de los pretextos para no apoyar a las mujeres, pero ¿cómo? Las mujeres no pueden jugar fútbol, ¿qué van a hacer cuando estén en sus días? Bueno, pues vamos a la escuela, vamos a trabajar, ¿por qué no podemos hacer deporte? Pero culturalmente hablando se considera o se ha visto como un tabú, algo de lo cual no se habla, ¿no? Y hasta tiene una connotación muy negativa y te dicen las mamás, ay no, pobrecita, ¿no? A los 10 años y ya le llegó su cruz. Bueno, pero ¿por qué se tiene que ver de esa forma? En vez de festejarlo y celebrarlo y verlo como algo positivo, culturalmente hablando se ve como algo negativo, ¿no? En algunos países hasta las mandan a un cerro en una casita una semana y que no salgan hasta que ya pase esa semana. Y no, hoy día se está investigando para ver si se puede sacar provecho de el ciclo menstrual de la mujer para el rendimiento físico. Entonces, esas son las áreas en las que se está basando mucha de la investigación hoy día. Sí, y volvemos un poco a lo mismo también, que sea medible, ¿no? O sea, que realmente tengan un seguimiento, un registro de todos estos progresos para finalmente que se puedan mejorar. Sí, así es, que se puedan mejorar, que se puedan compartir para que en todas partes no se tenga la información. Exacto. Y bueno, ya nos contaste qué era lo que soñaba Andrea cuando era más pequeña, jugar profesional, estar en un mundial, entrenar igual como profesional, pero bueno, ¿cuáles son hoy en día los sueños que tiene Andrea? Bueno, desde el punto de vista en lo que estoy trabajando, o sea, claro, me voy dando cuenta, ¿no? De las diferentes posibilidades que hay. Y a mí lo que me gustaría es ver un fútbol femenil mundial más competitivo. O sea, hoy día lo es, pero tenemos a la élite del fútbol femenil, que son los primeros 10 países, más o menos, del ranking de la FIFA. Está este segundo grupo de países que están trabajando, que están desarrollando, y después hay muchos países que todavía no empiezan, ¿no? Que todavía no se logra hacer ese cambio cultural, porque para mí el obstáculo más grande del desarrollo del fútbol femenil es el cultural. No es de dinero, no, es el cultural. En el momento en que se logre aceptar que el fútbol es un deporte de mujeres, todo lo demás viene, ¿no? Todo lo demás va a llegar. Eso es, desde mi punto de vista, o sea, una de las razones por las cuales en Estados Unidos ha sido tan exitoso, porque sí, está bien que tuvieron una enmienda, una ley en 1972 que le dicen el título 9, que le ha dado un impulso muy importante al deporte femenil. Sí, es cierto que la mujer tiene una mayor participación en la sociedad, pero lo que Estados Unidos nunca tuvo que enfrentar fue esta barrera cultural, porque el fútbol, soccer, no es visto, nunca fue visto como el deporte de los hombres. El deporte de los hombres es el fútbol americano. Y el fútbol soccer no solo era un deporte de extranjeros, y Estados Unidos pues tiene mayor aceptación a los deportes americanos que los extranjeros, pero el deporte del macho, del verdadero hombre, pues era el fútbol americano, y el fútbol soccer era para los no tan machos. Entonces, que lo jueguen las mujeres. Es por excelencia el deporte de las mujeres. Entonces, nunca tuvieron la opresión, nunca hubo un veto sobre la participación de la mujer en el fútbol como en el resto del mundo. Y por eso se ha desarrollado como se ha desarrollado.
Mientras que en nuestros países, pues es el deporte del hombre. Entonces el obstáculo, obstáculo Sí, cultural la del que barrera yo hablo, cultural, exacto. sí, ¿no? De aceptarlo. Entonces mi sueño es eso y ver, sí, que las mujeres puedan vivir del fútbol, pero todas. Y como mencioné al principio, ver a las mujeres dentro del fútbol de hombres. El que el fútbol se ha visto como deporte para hombres y para mujeres y hombres y mujeres están para desarrollar cualquiera de los dos. Perfecto. Y bueno, ya, mi última pregunta, lo prometo. Si Sí. tu historia fuera un libro, ¿qué título le pondrías? Lo que suelo poner cuando veo estos cambios que se dan, ¿no? El que todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Pues porque yo me considero una pionera en todo, ¿no? Como jugadora y cuando terminé mi etapa como jugadora, como entrenadora y ahora que no estoy en campo, pero estoy en el lado de la administración o la gobernanza, pues también como que siempre he sido una pionera, siempre he sido la Una punta de única, lanza. sí, pero es eso, el que todo cambia. Y lo puse, ¿no? En estos días, todo cambia, ¿por qué no has de cambiar tu fútbol, ¿no? O sea, yo crecí con comentarios diciéndome no puedes, no debes, y hoy día, wow, pues tenemos ligas profesionales, tenemos mundiales, no solo en categoría mayor, sino en sub-20, sub-17, se empiezan a organizar competencias en sub-15, entonces, pues sí, todo cambia. Perfecto, me parece espectacular. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y un gusto conocerlas a las tres.